El testimonio de Alicia. ¡Presente!, gritó Alicia, olvidándose con la emoción del momento de lo mucho que había crecido durante los últimos minutos, de tal manera que al ponerse rápidamente en pie, volcó con un golpe de bordel de su falda a todo el estrado del jurado. Todos sus miembros cayeron de cabeza en medio de la multitud que estaba bajo ellos y se agitaron esparcidos en diversas posturas por el suelo, en una forma que a Alicia le recordó unos peces dorados que se le habían caído al suelo la semana pasada al volcar accidentalmente una pecera de cristal. ¡Ay, mil perdones!, exclamó Alicia con gran consternación y empezó a recogerlos con la mano tan rápido como podía, pues el accidente de la pecera seguía trabajando en su memoria y por ello tenía una vaga impresión de que había que reunir a todos los miembros del jurado cuanto antes y devolverlos a su estrado o morirían todos. «El juicio no puede proseguir», dijo entonces el rey, con voz muy grave y severa, «hasta que todos los miembros del jurado hayan recobrado debidamente sus puestos, y quiero decir todos», insistió con cierto énfasis, mirando severamente a Alicia al repetirlo. Alicia examinó el estrado del jurado y observó que en su apresuramiento había colocado a la lagartija cabeza abajo y la pobre criatura no podía hacer otra cosa que menear melancólicamente la cola de un lado para otro, incapaz de incorporarse. Alicia lo sacó de inmediato y lo volvió a colocar, esta vez en la postura que le correspondía. «Aunque no creo que vaya a hacer mucha diferencia», pensó para sí. «Lo que es de pies o de cabeza, no va a significar mayor cambio en este juicio». Tan pronto como el jurado se hubo recobrado de la emoción que le había causado el haber sido volcado de manera tan intempestiva, y después de que hubieron buscado y encontrado sus respectivas tizas y pizarras, se pusieron a garabatear con gran diligencia, describiendo los pormenores del accidente que les acababa de suceder. Todos, menos la lagartija, que parecía haber quedado demasiado impresionado para hacer otra cosa que estar ahí sentado con la boca abierta, contemplando el techo de la sala. «¿Qué sabes de este asunto?», le preguntó el rey a Alicia. «Nada», respondió Alicia. «¿Nada en absoluto?», insistió el rey. «Nada en absoluto», confirmó Alicia. «Eso es algo muy trascendente», aseguró el rey, volviéndose hacia los jurados. Apenas empezaron estos a notarlo en sus pizarras cuando el conejo blanco interrumpió. «Intrascendente es lo que su majestad ha querido decir, naturalmente», dijo con un tono de gran respeto, pero frunciendo el cejo y haciéndole al rey muchas muecas significativas mientras hablaba. «Intrascendente, naturalmente, es lo que quise decir», se apresuró a corregir el rey y continuó mascullando por lo bajo. «Trascendente, intrascendente, trascendente, intrascendente», como si estuviera intentando decidir qué sonaba mejor. Parte del jurado escribió trascendente y la otra parte intrascendente. Alicia podía verlo, pues se encontraba lo suficientemente cerca de ellos para leer lo que garabateaban. «Pero poco importa la diferencia», concluyó mentalmente. En este momento el rey, que había estado muy ocupado escribiendo apretadamente en su libreta de notas, exclamó: «¡Silencio!», y leyó a continuación lo que acababa de anotar. «Regla número 42. Todas las personas que midan más de 1 milla de altura habrán de abandonar la sala». Todos miraron a Alicia. «Pero si yo no mido 1 milla de altura», dijo Alicia. «Ciertamente que sí», declaró el rey. «Casi 2 millas», añadió la reina. «Pues lo que es yo, no me marcharé en ningún caso», anunció Alicia. «Además, esa regla no vale porque se la acaba de inventar usted. Es la regla más antigua de todo el libro», aseguró el rey. «Entonces sería la primera y no la 42, acusó Alicia. El rey palideció al oír esto y cerró rápidamente su libreta. «Considerad vuestro veredicto», ordenó al jurado con voz débil y temblorosa. «Aún han de comparecer otros testigos más, con la venia de vuestra majestad», objetó el conejo blanco poniéndose en pie muy apresuradamente. «Acaba de ser interceptado este escrito». «¿Qué es lo que dice?», preguntó la reina. «Aún no lo he abierto», confesó el conejo blanco. «Pero parece que se trata de una carta escrita por el prisionero a alguien». «Ha de ser así», dijo el rey, «porque de lo contrario habría estado dirigido a nadie, lo que,
Como ya se sabe, no es nada usual. ¿A quién va dirigida?, preguntó uno de los jurados. No lleva dirección alguna, constató el conejo blanco. De hecho, no hay nada escrito en su exterior. Mientras hablaba, procedió a abrir el pliego y añadió al descubrir el interior. No se trata de una carta, después de todo. Aquí no hay más que una estrofa en verso. ¿Se reconoce la escritura del acusado?, preguntó otro miembro del jurado. Pues no, contestó el conejo blanco. Y eso es lo más extraño de este documento. Todo el jurado puso cara de extrañeza. ¿Acaso haya imitado la escritura de otra persona?, sugirió el rey. Las caras del jurado se iluminaron de alivio. Con la venia de vuestra majestad, dijo entonces la sota, yo no he escrito eso y nadie puede probar lo contrario, puesto que el escrito en cuestión no lleva firma. Si no lo habéis firmado vos, declaró el rey, eso solo agrava más vuestro caso, pues entonces no cabe la menor duda de que lo habéis escrito con alguna intención nefanda. De lo contrario, habríais firmado como toda persona honesta. Este hermoso discurso motivó una ronda general de aplausos, y en verdad que era la primera vez que el rey había dicho algo sensato en aquel día. Eso prueba su culpa, naturalmente, exclamó la reina, de forma que le corten. No prueba nada de eso, gritó Alicia. Vaya, si ni siquiera sabemos lo que ha escrito. Leed pues ese verso, concedió el rey. El conejo blanco se caló las gafas. ¿Por dónde place a vuestra majestad que empiece?, preguntó. Comenzad por el principio, indicó gravemente el rey, y continuad hasta llegar al final. Entonces, parad. En la sala no se oyó ni una mosca mientras el conejo blanco procedió a leer las siguientes rimas. Me dijeron que fuiste a verla y que a él me encomendaste. A ella le gustó mi carácter, pero declaró que yo no sabía nadar. Él les mandó a decir que yo no había sido. Nosotros lo damos por cierto. Pero, ¿y si ella insistiera, qué sería entonces de ti? Yo le di una, ellos diéronle 2. Tú nos diste 3 o más. Todos volvieron de él a ti, aunque antes todas mías fueran. Si ella o yo por ventura nos viéramos afectados por todo este enredo, él confía en que tú sabrás liberarlas tal y como al principio fuimos. Tengo la impresión de que tú fuiste, antes de que a ella le diera este ataque, un obstáculo que se interpuso entre él, nosotros y el sueño. No dejes que él sepa que ella los querría más, pues esto habrá de ser siempre un secreto que nadie más sepa entre tú y yo. Esta es la prueba más importante que se ha presentado en este proceso, declaró el rey frotándose las manos. Así que proceda el jurado a... Le daré un duro al que lo haya entendido, dijo Alicia, que había crecido ya tanto durante los últimos minutos que ya no le daba ningún reparo contradecir a nadie. Lo que es yo, no creo que tenga ni pies ni cabeza. Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras. Ella no cree que tenga ni pies ni cabeza, pero ninguno se atrevió a intentar dar una explicación del documento. Si el poema no tiene sentido, dijo el rey, eso nos evitará muchas preocupaciones, pues, como es lógico, no tendremos nada que averiguar. Y, sin embargo, continuó desplegando las rimas sobre sus rodillas y examinándolas con un ojo medio cerrado, me parece que vislumbra algún significado a pesar de todo. Dijo que yo no sabía nadar. ¿Y en verdad no sabéis nadar? ¿No es cierto?, preguntó volviéndose hacia la sota. Este negó con la cabeza diciendo muy contristado. ¿Es que acaso lo parece? Ciertamente que no tenía ningún aspecto de saber nadar, puesto que estaba todo hecho de cartón. Vamos, parece que todo va encajando, comentó el rey, y siguió mascullando para sí mismo mientras analizaba las rimas. Nosotros lo damos por cierto. Evidentemente se refiere al jurado. Pero, ¿y si ella insistiera? No puede ser otra que la reina. ¿Qué sería entonces de ti? ¿Y qué razón tiene? Yo le di una, ellos dieronle 2. Hombre, esto debe ser lo que hizo con las tartas. Pero el caso es que termina diciendo todas volvieron de él a ti, quiso puntualizar Alicia. Y en efecto, ahí están, exclamó triunfante el rey señalando las tartas que estaban sobre la mesa. Eso sí que está bien claro. Y luego sigue.
antes de que a ella le diese ese ataque. No creo que a ti te den ataques, ¿no es verdad, querida?, dijo dirigiéndose a la reina. A mí jamás, replicó furiosa la reina, arrojándole un tintero a Pepito el lagartijo mientras hablaba. El desgraciado hacía ya rato que había dejado de escribir en su pizarra con un dedo, al darse cuenta, al fin, de que no dejaba marca alguna, pero ahora se apresuró a comenzar de nuevo aprovechando la tinta que le caía chorreando por la cara, hasta que ésta se le secó. Así pues es evidente que los ataques le dan a otros, dijo el rey al ver a quién le había dado el tintero, mirando en derredor con una gran sonrisa. Sus palabras fueron acogidas con un silencio de muerte. Es un juego de palabras, tuvo que explicar el rey, muy irritado, y todos prorrumpieron en sonoras carcajadas. Que el jurado considere su veredicto, ordenó el rey por enésima vez aquel día. No, atajó la reina. La sentencia primero, ya habrá tiempo para el veredicto después. ¡Qué insensatez!, exclamó Alicia en voz muy alta. ¿A quién se le ocurre una cosa semejante? ¿La sentencia antes que el veredicto? ¡A callar!, vociferó la reina poniéndose morada de rabia. Pues no me callo, respondió Alicia. ¡Que le corten la cabeza!, chilló la reina con toda la fuerza de sus pulmones, pero nadie hizo el menor movimiento. ¿Quién les va a hacer caso?, dijo Alicia, que para entonces ya había recobrado su estatura de todos los días. Sí, no son más que un mazo de cartas. Al oír esto, la baraja entera se elevó por los aires y empezó a caer desordenadamente sobre Alicia, que dejó escapar un pequeño grito, mitad miedoso, mitad indignado, y empezó a defenderse a manotazos. Al hacerlo, se encontró de golpe acostada sobre la ribera del río, con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana, que estaba apartando con delicadeza unas hojas secas que habían venido a caer sobre la cara de Alicia. «Despierta, querida Alicia», le dijo su hermana. «Te has quedado dormida un buen rato». «¡Ah! No sabes qué sueño más raro he tenido», dijo Alicia, y empezó a contarle a su hermana todo lo que pudo recordar de sus extrañas aventuras que acabamos de leer. Y cuando hubo acabado, su hermana la besó y le dijo: «Un sueño ciertamente muy extraño, querida, pero ahora corre y ve a merendar, que se está haciendo tarde». Así que Alicia se puso en pie y echó a correr, pensando todo el rato, como era justo, en lo maravilloso que había sido su sueño. Pero su hermana continuó sentada, tal y como la había dejado, con la cabeza apoyada sobre una mano, contemplando el sol que se ponía y pensando en la pequeña Alicia y en todas sus maravillosas aventuras, hasta que ella también empezó a soñar a su manera, y esto fue lo que pasó por su mente. Primero, soñó con la misma pequeña Alicia y de nuevo sintió sus manecitas cruzadas sobre sus rodillas y vio esos ojos brillantes y ardientes que la miraban curiosos. Oía el timbre de su voz y la veía apartándose de esos pelos que siempre estaban cayéndosele encima de los ojos. Y mientras estaba así, ensimismada con esta visión que a veces le parecía real, le pareció que a sus oídos llegaba, o creyó que llegaba, el sonido de todas las pequeñas criaturas del sueño de su hermana que empezaban a surgir cobrando vida en su derredor. A sus pies, la alta hierba se agitaba bajo las pisadas apresuradas del conejo blanco. El ratón chapoteaba aterrado en el estanque vecino y se percibía el tintinear de las tazas de porcelana mientras la liebre de marzo y sus amigos compartían una merienda sin fin. También podía oír la voz aguda de la reina disponiendo a su antojo de las cabezas de sus invitados. Esa especie de niño porcino estornudaba de nuevo en los brazos de la duquesa, mientras estrellaban a su alrededor los platos y las fuentes. Una vez más, se llenaba el aire con los graznidos del grifo, el chirriar de la tiza de Pepito el lagartija escribiendo sobre su pizarra, y los resoplidos sofocados de los conejillos de Indias, llamados al orden, entremezclados con los sollozos distantes de la tortuga artificial. Y mientras continuaba así sentada con los ojos cerrados, casi creyó encontrarse realmente en ese país maravilloso, aunque sabía que, con solo abrirlos, todo recobraría su insulsa realidad. La hierba, agitada tan solo por el viento y las ondas del estanque azotadas por los juncos de la orilla, el tintinear de la porcelana se tornaría en los cencerros de las ovejas de un rebaño vecino.
y los gritos agudos de la reina en las voces de un pastorcillo y los estornudos del niño porcino, el graznido del grifo y todos esos otros sonidos tan notables se convertirían, lo sabía, en el confuso clamor del activo corral de una granja vecina, mientras que a lo lejos el mugido de unos bueyes tomaría el lugar de los sollozos acongojados de la tortuga artificial. Por último, pensó en cómo sería en el futuro esta pequeña hermana suya, cuando se convirtiera ya en una mujer, y en cómo se conservaría a lo largo de sus años maduros el corazón sencillo y amante de su niñez. Reuniría en torno de sí a otros pequeñuelos futuros y les alumbraría los ojos con las maravillas de otros muchos y curiosos cuentos, quizás incluso con esas mismas aventuras de un ensueño ya lejano. Sentiría todas sus pequeñas tristezas y se alegraría con sus pequeños goces, recordando su propia infancia y los alegres días del estío de antaño.